Hola hermano, Dios te bendiga, iniciando tu semana con la palabra del Señor. Cada inicio de semana estaremos compartiendo la palabra de Dios. Sabemos que cada tema que nosotros vamos a estar impartiendo tiene un fundamento bíblico. Y bueno, el tema de hoy es la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Por qué Dios prohíbe tener amistad con el mundo? Sabemos que el que gobierna el mundo es Satanás. Dice la palabra de Dios que Satanás es el Dios de este mundo o el príncipe de este mundo. Él es el que promueve todas las áreas de pecado. Sabemos que Satanás promueve lo que Dios prohíbe. Por eso la palabra de Dios, que siempre, como ya es costumbre, decimos que la palabra de Dios es el manual de nuestra vida, es el manual del hombre. Ahí en la palabra de Dios viene cómo debemos vivir, cómo debemos de agradar a nuestro Dios. Ahí Dios nos dejó promesas, pero también nos deja advertencias. Por eso es importante que en tu casa, en tu familia, siempre se tenga un devocional y se tenga ese momento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque ahí Dios nos habla cómo debemos de vivir. Y bueno, para entrar en materia, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15-17. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Cuando nos dice la Biblia que no debemos amar al mundo, la Biblia se refiere al sistema de valores corruptos del mundo. Sabemos que Satanás es el Dios de este mundo y él también tiene su propio sistema de valores contrarios a Dios. Todo lo que Satanás promueve es lo contrario de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero ¿qué nos dice en 2 Corintios, capítulo 4, verso 4? Dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Cuando hablamos de 2 Corintios capítulo 4, verso 4 y Primera de Juan capítulo 2, verso 16, detalla exactamente lo que el sistema de Satanás promueve. ¿Qué es lo que Satanás promueve? Promueve los deseos de la carne, promueve los deseos de los ojos, lo que vemos, ¿verdad? Lo que nos atrae con la lujuria. Vemos la vanagloria de la vida. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, nos habla. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por Satanás. La palabra de Dios nos habla que el mundo está controlado por Satanás. Dice su palabra en Gálatas 5:19. Bueno, pero podemos decir, ¿por qué el mundo está controlado por Satanás? Bueno, porque promueve las obras de la carne, promueve toda área de pecado. Y cuando nosotros somos partícipes de lo que el mundo nos ofrece, pues bueno, nos volvemos enemigos de Dios. Dios quiere que vivamos apartados para Él, apartados del pecado, apartados de la corrupción, apartados de la suciedad que el mundo ofrece, apartados para Dios. Nosotros debemos de vivir íntegramente, nosotros debemos de vivir en santidad. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. A veces la gente piensa que lo que el mundo nos ofrece no tiene nada de malo, pero realmente cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque somos partícipes de lo que el mundo ofrece. ¿Pero qué ofrece el mundo? Bueno, yo quiero que vayamos a la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 5, verso 19, nos dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza, ¿cuál naturaleza? Pues nuestra naturaleza pecaminosa. Dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros.
Dice, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desordenadas y otros pecados parecidos. Dice la palabra, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. La palabra es muy clara con todo lo que nos está diciendo. Dice la palabra que cuando nosotros practicamos toda esta área de pecados, no vamos a heredar el reino de Dios. Y lamentablemente el mundo nos ofrece borracheras, nos ofrece vivir en pecado, vivir en fornicación, vivir en pleitos, vivir en celos, vivir en discordia, vivir con rivalidad, vivir con orgullo, vivir con soberbia. Dice la palabra que todas esas cosas nos apartan de Dios y que no heredaremos el reino de los cielos cuando nosotros vivimos conforme al mundo. Es triste ver cómo la gente se está perdiendo por seguir la corriente del mundo, por seguir tantas áreas de pecado que Satanás es lo que promueve. Podemos ver en nuestro mundo actual que verdaderamente ya no hay valores. Ya lamentablemente la fornicación lo vemos como algo tan normal y natural cuando la palabra de Dios en Gálatas 5:19 lo prohíbe. Vemos a gente que se embriaga con el vino, vemos borrachos en cada esquina y decimos es algo tan normal, pero dice la palabra de Dios que eso a Dios no le agrada. Podemos ver las ambiciones, podemos ver las envidias, las discordias, podemos ver la idolatría que sigue la idolatría, podemos ver gente que practica la hechicería, podemos ver que gente siempre está en pleitos, en peleas, en contiendas y vemos algo natural, vemos que es normal. Y lamentablemente dice la palabra de Dios que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Cuando nosotros practicamos este tipo de pecado, nosotros no le estamos agradando a Dios y estamos siendo amigo del mundo. ¿Qué nos ofrece más el mundo? Podemos ver tantas cosas que Dios aborrece. Podemos ver en la palabra de Dios que dice, quienes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, nosotros seguimos el deseo de nuestra carne. ¿Cuál es el deseo de nuestra carne? Fornicar, adulterar, mentir, difamar, tantas cosas. Por eso es importante tener una relación con nuestro Dios para que el poder del Espíritu Santo que está en nosotros nos ayude a vivir una vida íntegra, a vivir una vida santa, porque vuelvo a repetir, dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y es triste ver que entre los mismos cristianos seguimos practicando muchas áreas de pecado cuando debemos estar conscientes que el día que Dios nos llame a cuenta, aunque seamos cristianos, si nosotros practicamos todo este tipo de pecados, dice que no vamos a heredar el reino de Dios. Dice su palabra. Nosotros tenemos que vivir una vida apartada para Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, en la forma de vivir. ¿Por qué? Porque dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Y en 2 de Corintios, en Santiago, dice su palabra, en Santiago capítulo 4, verso 4, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, dice la palabra. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Dios es muy claro cuando dice, o sea que si tú sigues practicando el pecado, no eres mi amigo, porque los que somos de Jesucristo vivimos en integridad, vivimos en santidad. Dice su palabra. Sabemos que cuando practicamos toda clase de pecado, pues nos hacemos enemigos de nuestro Dios. Y bueno, la palabra también dice
en Marcos capítulo 8, verso 36-38, dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? O sea, en otra versión dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo, si se pierde su alma? Cuando nosotros vivimos conforme al mundo, estamos perdiendo nuestra alma y todos estamos conscientes de que algún día vamos a morir. Nuestra vida espiritual tiene que estar preparada en el Señor. Cuando nosotros morimos, el cuerpo se queda en la tierra, sí, pero nuestra alma es la que tiene que estar alineada a lo que Dios quiere para ser salvos. Hay gente que dice, la salvación no se pierde, o sea, podemos andar en el mundo y la salvación no se pierde. No, la salvación sí se pierde, y se pierde cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, se pierde cuando nosotros vivimos literalmente una vida de pecado, sí se pierde. Dice la palabra de Dios que Él quiere que nosotros tengamos vida eterna, ¿sí? Cuando nosotros morimos en Cristo Jesús, que creemos que es nuestro Señor, nuestro Salvador, cuando nosotros morimos en Cristo, dice que nosotros tendremos como herencia la vida eterna. ¿Y cuál es la exhortación en este día? Bueno, que no seamos parte de lo que el mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece bailes, nos ofrece borracheras, nos ofrece vivir en pecado, nos ofrece vivir en fornicación, nos ofrece vivir en pleitos, en discusiones, en envidias. Todo eso nos ofrece el mundo. Pero Dios dice en su palabra que el que practica todas esas cosas no heredará el reino de Dios. Si nosotros queremos ser parte de una vida eterna, nosotros tenemos que vivir en integridad y en santidad. Pero para vivir en integridad y en santidad es importante mantener nuestra relación con Dios para que el Espíritu Santo, que es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nos ayude a poder vivir del agrado de nuestro Dios. Hermanos, pues esperamos que esta reflexión haya sido de bendición, y recuerda que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Vale la pena ser amigos de Dios, vale la pena ser hijos de Dios. Que Dios te bendiga, recibe un abrazo de parte de la pastora Gris, y que este inicio de semana el Señor derrame toda clase de bendición sobre tu vida, sobre tus familias, sobre tu ministerio, y recuerda ser luz allá afuera en el mundo. Que Dios te bendiga.